diferir, por ejemplo, todos dicen ahorita el comentario de los bloqueadores, Bolivia está bloqueada, dicen, porque La Paz está más bloqueada, esa menos, pero que el total, el bloqueo como uno entiende no está, pero ya se ha inferido esa información de un comportamiento a otro universo más grande, ¿no? Eso sí, inferido. También cuando llegan los productos al mercado se dice, ¿no? Este producto es de mala calidad. ¿Por qué dice? Porque saca una muestra, mire, esto está mal. Seguro que todito está mal. Y no es verdad, ¿no es cierto? Pero esa información está haciendo un efecto de asumir de que toda la población tiene ese comportamiento. Entonces el concepto básico de la diferencia para nosotros es fundamental en la vida. En las empresas siempre andamos diciendo, ay, el proceso está mal, pero es porque falla una máquina, no todo está mal. Pero ya empezamos a hacer diferencias que le pueden causar, como dicen, ¿no? Ah, ya viene ya el cuento del lobo, el zorro y las ovejas, ¿no? Ya viene el zorro y nos dicen, no viene, pero asusta, ¿no?, a la distribución en este caso. Entonces, para eso, como tenemos la inferencia y la inferencia no es absoluta, se puede estimar los datos, estadísticos. Todo lo que hemos aprendido en la estadística lo podemos estimar. ¿Por qué se puede estimar? Porque tenemos dos fuentes de la generación de datos. ¿Cuáles son las dos fuentes de generación de datos? La población y la muestra. ¿De dónde sacamos los datos? De la población y de la muestra. Entonces, ahí están, vamos a ver, si podemos estimar, podemos hacer pruebas de hipótesis. La prueba, normalmente nosotros en la prueba de hipótesis, lo primero que hacemos es la prueba de la media. Vemos si la media es confiable o no es confiable. Ya hemos probado aquí las hipótesis para decir si los datos son confiables o no son significativos o no son significativos. Lo mismo sucede lo primero con la media. Hacemos una prueba de la media, también de la varianza y también de las proporciones. Lo más que manejamos nosotros siempre en las empresas son las variables que me dan la media. Para una prueba de media, para una prueba de la desviación o la varianza, como también de la proporción. ¿Qué significa manejar una prueba de la proporción? Significa manejar variables dicotómicas o atributos, ¿sí? O variables nominales que decimos en el SPS. Así como hay pruebas de la media, hay pruebas de la proporción, hay pruebas de la varianza, también hay las hipótesis se plantean para demostrar si ellas son válidas o no válidas. Todos los ensayos que se hacen, se hacen con el 95% de confianza. Pero hay procesos en los laboratorios, por ejemplo, los laboratorios ya no hay el 95% para haber mucho riesgo. Trabajan a cuanto al 99% de confianza. Quieren tomar todos los datos. Al manejar el 95% de confianza, maneja la media más o menos 2 sigmas, solamente el 95% de los datos. Pero cuando se trabaja el 99% de los datos, se trabaja con la totalidad de la información, ¿verdad? Entonces, las pruebas nos van a permitir a nosotros demostrar si la información que estamos manejando se puede aceptar como válida. Y luego tomamos el software, vamos a manejar el SPS. Entonces, vamos viendo lo que es la población y la muestra, a diferenciar los parámetros de los estadísticos, parámetros ecualizados de la población. No se olvide nunca, la población muchas veces no la conocemos, por eso se calcula la muestra, la población normal. Imagínense cuántas botellas se fabrican todos los días, es decir, cuántos jabones, cuántos lapiceros, etcétera, etcétera. Esa máquina funciona, no se puede agarrar, no hay con qué, ¿no?
¿No será que tiene picaporte? Aquí los picaportes, hola, esta fue la duda. Antes tenía un ganchito. Bueno, entonces decimos, la población y la muestra son las fuentes generadoras de los datos. De las poblaciones se calculan los parámetros, de las muestras se calculan los estadísticos, ¿de acuerdo? Vamos a mostrar más adelante. Entonces, para todo esto hay una distribución, hay que ver cuáles son las distribuciones de las probabilidades. Ya hemos visto que una distribución probabilística me dice que los datos son confiables o no, ¿verdad? Para probar de que todos los estadísticos son válidos, hay que hacer una estimación juzgada por intervalos. Y hemos dicho, se hace la estimación de la media. Les he dicho yo del primer día, la media no es absoluta. La media tiene errores, ¿no es cierto? Entonces, esos errores hacen que nosotros tengamos que estimar un nivel de confianza. Si yo digo aquí, el curso tiene una media de 22 años, uno de 26 me va a decir, no es verdad, yo tengo 26, usted está equivocada con la media. A ver, un cachorro que yo tengo 21 no me representa, ¿no es cierto? Pero puedo decir, está entre 20 y 23 o 25, da virtud de un rango, a eso se llama intervalo. ¿Verdad? Se hace una estimación puntual. ¿Qué quiere decir? La nota de este curso es 50 y la del otro curso también es 50. Eso es puntual, no tiene rango, ¿no? La nota de un grupo es tanto y la del otro es igual, tanto también. Eso no tiene rango. Pero si yo digo entre tanto y tanto, ese se llama intervalo. Y esos intervalos tienen niveles de confianza. Los niveles de confianza siempre se trabajan al 95%. Entonces la media se estima, la varianza también. En calidad la varianza muy poco se estima, porque sería buscar un rango para que exista error. Y en calidad no puede haber error, cada vez es más puntual. La proporción sí de todas las variables nominales, por ejemplo, al tener ustedes productos defectuosos, no defectuosos, productos que son aceptables o rechazados, esas son las proporciones. Así como hay estimación de intervalos para estas variables, también tenemos las pruebas de hipótesis. Y ahora vamos a ver los conceptos de cada uno de ellos. Hemos dicho que es la población, es el conjunto de datos que están en el universo, el conjunto de datos que tiene, por ejemplo, Cooper produce papel higiénico. ¿Cuántos rollos produce al día? 5.000, 10.000 rollos al día, ¿no es cierto? Ustedes se pueden pasarse pesando los 10.000 rollos, porque el papel se vende por peso, aunque nosotros lo compramos por rollo, ¿no es cierto? Ya les he dicho cómo se hace la comparación de la calidad del papel. Agarra un rollo no así, muy flaquito, ¿no? Y agarra otro más duro, y ese es más caro porque lo venden por peso. Una inferencia rápida, ¿no? Que uno hace cuando compra. Entonces, yo no podría estar con un muchacho haciendo pesar los 10.000 rollos. Sería una locura, ¿no es cierto? Entonces, lo que recurro es a una muestra que sea significativa. Por lo tanto, la población a veces no se la puede conocer porque son miles de unidades que tendría que controlar una por una y me dificulta. Entonces, pero si lograría conocer a la población, yo tendría que calcular igual de la población, a eso se llama parámetro. Todo lo que se calcula de la población se llama parámetro. Si yo calculo la media de la población, es un parámetro medio. Si yo calculo la desviación de la población, es una desviación poblacional. Entonces, en las empresas se supone que todo inclusive está automatizado, se recurre a tomar una muestra y la muestra tiene que ser representativa. Una muestra representativa tiene varios valores. Vamos a ver más allá.
siempre tengo yo problemas con los muchachos que hacen sus tesis. Me sacan una muestra y me dicen, ¿cómo calculo la muestra? No, profe, es el 5% de la población de edad. La muestra se calcula, en ingeniería se calcula. Ninguna investigación puede ir sin calcular el tamaño de la muestra. Ese es el respaldo matemático de que esa información que está manejando es altamente significativa. ¿Qué significa cuando yo digo muestra representativa y también digo muestra significativa? O datos significativos o representativos. ¿Qué quiere decir? Que sus errores tienden a cero, que la desviación típica o el error tienden a cero. Poco error, entonces son altamente representativos. Es válido lo que digo, ¿sí? Cuando el error tiende a cero. Entonces, ya hemos visto que los parámetros se calculan de la población. Aquí tenemos esta gráfica que es muy bonita, muy representativa. El grande es la población y el chiquito es la muestra. He dicho que a veces en la población nosotros no alcanzamos a conocer los datos, a poder calcular. Vemos todo, pero no podemos alcanzar a calcular uno por uno, ¿no? Entonces de ahí sacamos una muestra aleatoria. Esa muestra aleatoria se la calcula. Vamos a ver más adelante cómo se la calcula. Sacamos una muestra y a esa muestra que es más chica, pues ahí sí podemos aplicar todas las herramientas y calculamos todos los estadísticos. Todo lo que calculo en la muestra se llama estadístico. Todo lo que calculo en la población se llama parámetro. ¿De acuerdo? Entonces siempre vamos a estimar los parámetros. Ajá. O sea, no conoce usted los datos de la población. Cuando dice, repito, cuando se dice vamos a estimar los parámetros, quiere decir que usted no conoce los datos de la población y va a tomar una muestra para que diga entre tanto y tanto es el valor de la población. ¿De acuerdo? Entonces, de la población se saca una muestra y en esa muestra se calculan todos los indicadores estadísticos. La media, la mediana, la moda, el error, la desviación, la varianza, el sesgo y la kurtosis, ¿no? Y esas muestras son significativas en los ejercicios que ustedes tienen. ¿De cuántos datos hay? ¿De cuántos datos son? Creo que sí, 10. Miren que ya son muestras altamente significativas, porque ya se puede trabajar con confianza, ¿no es cierto? Esas muestras para nosotros dan mucha representación del comportamiento de los datos. Entonces, una vez que calculamos los valores de la muestra, decimos, miren, en la muestra me dio tanto, por lo tanto, en la población existe ese mismo resultado. Yo les voy a decir un ejemplo casero. Cuando uno canta, me faltan algas. ¿No? Cuando uno va al laboratorio, todos han ido alguna vez al laboratorio. ¿Cuánto de sangre de 1 litro. ¿Qué dijo? ¿Cuánto de sangre? ¿Cuánto de sangre de Santo no sabe? A 450 millones. No. Ay, no sabe. No, son 5 ml. 250 ml no se llama. Son 5, porque yo he ido, te sacan siempre aquí. ¿Cuánto le sacas? 5 ml. 5 ml. 5 ml, a veces 10, pero no más. Sí. Mucha sangre también. Pero le sacan 5 ml. ¿Cuántos litros tiene tu cuerpo? ¿Cuántos litros de sangre tiene su cuerpo?
O parece chulupi, no tiene sangre. Miren, de 5 o 6 litros le sacan 5 ml. Y ahí le dicen, tiene bicho, está anémico, tiene infección, tiene qué, colesterol, tiene no sé qué, finalmente se va a morir, le dicen. Si usted sigue así, se va a morir. Eso se llama pronóstico. No, pronóstico que no es numérico, sino cualitativo, ¿no? Entonces, miren, a partir de esos 5 ml sostienen todo lo que tu cuerpo tiene. Esa es una muestra, y con esa muestra infiere a tu estado de salud, ¿no? Y te dice que tu pelo se va a caer, que tus uñas van a crecer, no sé qué, ¿no? Etcétera. Entonces, qué importante es la muestra, ¿no? Qué importante, esa muestra es referente. ¿Por qué no sacan en un ml, por ejemplo, y no 5 ml, digamos? Porque la muestra con ml sería insuficiente, porque tiene que llevar una cosa, otra cosita, y ya no alcanza, ¿no es cierto? Hay otros que te sacan hasta 10, porque tienen que llevar a hacer cultivo, etcétera, etcétera. Entonces las muestras son significativas. Igual sucede con los números, en las empresas sucede lo mismo. ¿Cuántos datos tomas de 10? Uno no te va a dar nada, no te va a informar nada. Toma unos 25, 50, ahí sí te va a dar una información valedera, ¿no es cierto? A eso se llama muestra significativa. Entonces de la población se saca una muestra, aquí se calcula y luego esos datos se sostienen en la población. A través de la muestra dice que el estado de salud está grave, ¿no es cierto? Pero sigue siendo tan grave, tampoco grave, ¿no? Entonces se busca intervalos para sostener. Lo que se saca de la población y se calcula en la población se llaman parámetros. ¿Por qué siempre desconocidos? Porque las poblaciones son grandes, infinitas, difíciles de calcular, por eso son desconocidas, ¿no? Aquí la población es una doctora que está aquí en la Facultad de Ciencias Económicas, hizo un trabajo de doctorado, midió el rendimiento de la universidad. Y yo le dije, no, está mal, porque en tecnología apenas los profesores le ponen 51. Y en derecho, lo mínimo que le pueden poner es 90. Entonces, cuando uno hace un estudio de la universidad, es mucho error. El rendimiento de la universidad es cometer mucho error. Deberíamos de trabajar por facultades. Dentro de las facultades es normal que industrial lo mínimo sea tan 51 en proceso, no es lo normal para nosotros, ¿no? Pero el derecho y las ciencias políticas y las hierbas que hay allá, claro, 100 es lo normal. Hay alumnos que todos los semestres sacan 100, ¿no? Entonces, porque el profesor, bueno, no sé si son excelentes alumnos, pero los profesores no van y para que no berreen le ponen 100. Entonces, todo lo que es estadístico es conocido porque nosotros tenemos la muestra, y de la muestra calculamos y con los datos de la muestra sostenemos lo que sucede en la población. Eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora para calidad. ¿De acuerdo? A eso se llama. ¿Se entendió lo que es inferencia estadística? ¿Se entendió? ¿Quién lo entendió? Se lo repito. ¿No entendieron lo que estamos haciendo? Ya se comienza. Les estoy diciendo. Muy bien. Entonces, ahora sí, con la inferencia estadística, nosotros hemos dicho que es un estadístico, que es un parámetro, ahí con la inferencia estadística, no se olviden, ya sabemos, el estadístico se calcula de la muestra y los parámetros de la población. Hablamos de la distribución de una variable aleatoria porque ya la variable hemos probado aquí si ella tiene un comportamiento normal o no. Y vemos cómo las distribuciones van cambiando, la distribución estándar, la distribución de Stuart, cada una de estas distribuciones pueden ser sesgadas o no. Entre las distribuciones
de chi cuadrado y la distribución de Mises son de 6 caras. Por eso que en todos los procesos de calidad las distribuciones deben tender a ser simétricas. Pero la Fisher y la chi cuadrado, como son sesgadas, en calidad no le conviene el sesgo. Calidad es simétrica. Por eso que muy poco se calcula, se trabaja, pero muy poco. Entramos al tema de la estimación puntual. La estimación puntual se hace tanto de la media, de la varianza y también se hace de la proporción. Entonces, la estimación puntual quiere decir que un valor es igual al otro valor. Miren ustedes la media de la muestra es igual a la media de la población. Eso es puntual, no tiene intervalo. La varianza de la muestra es igual a la varianza de la población. La proporción de la muestra es igual a la proporción de la población. No tiene tolerancia, no tiene variación. Para nosotros eso es más cae en el campo teórico. Lo que sí es que llegamos a una variación. En el primer día hablamos nosotros de la variabilidad. Entonces hablamos de la estimación de los intervalos. Para la estimación de los intervalos, hay un intervalo. ¿Qué es un intervalo? Intervalo es el rango entre un mínimo y un máximo. Eso es intervalo, ¿no? En una variación. ¿De acuerdo? Entonces ese mínimo y ese máximo lo que hace es que nosotros podamos encontrar el comportamiento de la variable para un nivel de cierta vibración. Aquí tenemos el intervalo, fíjense, ahí está pi, está el límite inferior y el límite superior, pero a un nivel de confianza que es 1 menos alfa, ¿no? 1 menos alfa, si alfa es el error, entonces 1 menos 0,05 es el 95% de confianza. Por lo tanto, los intervalos me permiten hacer una estimación. Este nivel de confianza puede trabajarse con una distribución de T-Student o también una distribución normal. Los dos en qué difieren en que una se trabaja para pequeñas muestras, la T-Student para pequeñas muestras y la normal para grandes muestras arriba de 25. Entonces miren ustedes los intervalos de confianza para cada una. Aquí vamos a ver en la fórmula 4.2 es la fórmula que vamos a utilizar para hacer intervalos de la media. Miren, la media poblacional se vio que era mu está entre dos intervalos, es el mayor o menor, si menor o mayor, ahí está. El primero es superior, está la media más este T de alfa, se llama el nivel de confianza, es la variación, la desviación de la distribución sobre el raíz de n. Este es el número de unidades en la muestra. ¿Para qué? Para un nivel de confianza que es 1 menos alfa. Por lo tanto, si eso sucede a la derecha, también sucede a la izquierda. Y nosotros vamos a hacer una pequeña gráfica para entender esa variación. ¿De dónde viene ese alfa? Tenemos marcadores para más o menos. Esta es la distribución normal. Ahí está la media. Y tenemos el 95%, por todo esto es el 95% de confianza. Entonces, este de acá se llama el error. El error. Este es el error. Los intervalos siempre están entre un límite inferior y un límite superior. Este es el límite inferior y este es el límite superior. ¿De acuerdo? El nivel de confianza es este de acá que va del 95%. Por lo tanto, cada uno alfa es 5%. El riesgo es 1 menos
La media de la población, estimamos la media de la población, no la media de la muestra, cuidado, ¿no? Conozco la media de la muestra, pero voy a aseverar cuál está, en qué valores está la media de la población. Entonces, si yo trabajo al 95%, digo, en cualquiera de estos lados, en cualquiera de estos puntos está ¿qué cosa? La media de la población. Eso quiere decir que entre este intervalo y este intervalo yo saco a partir de la muestra y digo, la media está en este intervalo. En cualquier lugar pueden tomar el valor de la media. Eso es lo más de la media poblacional. A partir de la media extraño. Entonces, para calcular, ¿por qué hacemos eso? Porque tenemos que decir, yo saco, por ejemplo, de estas losas, saco 10 muestras para ver si cumplen las medidas y tengo que decir al final de la jornada, decir, hoy hemos hecho losas de 60 por 60 y las medidas de los lados dieron una media de 60.2. Seguro no, entre 61.9 y 63.0, digamos, ¿no? Entonces están dando, porque si siempre hay error, ustedes creen que es absoluto, no hay error. Entonces la producción de hoy tuvo una variación de 2 o 3 milímetros. ¿Qué es variación entre uno y otro? No sé. La variación me define automáticamente un límite inferior y un límite superior, ¿no es cierto? Entonces yo a partir de una muestra, lo que hago es decir, hemos tomado la muestra en la mañana, en la tarde, pero la producción diaria, ¿no? ¿Y aquí estoy haciendo? No he tomado todos los días. A cada momento en el día no he tomado muestras. Pero con eso puedo garantizar o informar lo que está pasando sobre la medida, en este caso, de los pisos, ¿no es cierto? Se entiende por qué es importante los intervalos. Muy bien. Entonces, tenemos que, ahí está la fórmula, nosotros les he dicho yo, fórmula no voy a decir, ahí está el concepto lógico, porque es cómo calculamos el límite inferior, este es el límite, desde aquí es el límite superior, ese es un error, la media más eso se llama error, la media menos esto se llama error, ¿no? Eso le da la tolerancia. Entonces, ¿por qué mencionamos el error? Mencionamos el error porque a partir del error nosotros calculamos, ya sabemos el intervalo, pero calculamos el tamaño de la muestra. Ese error me permite a mí calcular, miren, yo les había señalado allá en el intervalo que ese era el error, ¿sí o no? Ahí está, ese es el error. En la fórmula sería así. Tenemos la media de la población, está entre el T de alfa medios o la varianza sobre la raíz de N, ¿no es cierto? Y aquí sería la media, me falta más la media, en este caso puedo sumar la media al otro lado, pero en este caso no. La media menos T de alfa medios por la varianza al cuadrado sobre raíz de N, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Este es el error. En este caso, ¿cuál es el error? Este es el error. Esto que va variando, este se llama error. Mucho yo debería tener, esta media debe de ser a esta media, en este caso, ¿no? Pero cuando leo el intervalo, desde aquí hasta aquí, está variando la media, por lo tanto le he asignado ¿qué cosa? Error. Con este error yo puedo calcular la muestra. Allá está el error, ¿lo vieron? El error que estoy diciendo es igual ¿a qué? Allá está, ahí yo puse al cuadrado, es varianza nomás, ¿no? Sí. Varianza, ya. El error es igual al T de alfa medio, si quieren, por la desviación sobre raíz de N. Entonces, este error, como despejamos, como tenemos esta ecuación, de aquí despejamos N, y nos va a dar el tamaño de la muestra. N va a ser igual, z al cuadrado por la desviación, creo, al cuadrado sobre
de la muestra, aquí está, ahí está. N es igual a 4 desviación al cuadrado por L. Esta es la fórmula. Pero les voy a explicar que no es, tengo muchos problemas con los tesistas. Me dice, ya calculé la muestra. ¿Qué pusiste en el tanto? ¿Qué pusiste en la desviación? El Z es complemento del error. Entonces la muestra N es igual a Z cuadrado, sigma al cuadrado sobre el error al cuadrado. Cada uno de estos tiene Z o D es lo mismo. El estimador de la distribución normal es lo mismo que la distribución Z. Normalmente el Z para un 95%, Z para un 0,95%, en las tablas es 1,96, ¿no? En la tabla de la distribución normal. Entonces, por eso que aquí en el libro pone 1,96 es lo mismo al cuadrado, es casi 4, es casi 2, ¿no? 2 al cuadrado es 4. Por eso pone 4 acá. Por el opuesto y la desviación al cuadrado sobre E al cuadrado. ¿Cómo se calcula? ¿Qué significa nosotros? ¿Qué significa la desviación al cuadrado o la varianza? ¿Qué significa esto? Esto se trae de una premuestra. Esta es una premuestra. En la premuestra uno la recoge de un primer sondeo, tiene su objetivo y lo va preguntando. Vamos a ensayar una premuestra, toma unos 10 elementos, calcula y saca la media de la desviación. Esa es la premuestra. Y a partir de esos resultados ya aquí coloco la desviación de esa pequeña muestra que hago en el ensayo, ya tengo la desviación. Este valor, este 4, se llama nivel de confianza, o también este de acá. Este de acá se llama nivel de confianza. ¿Cuánto? Hemos dicho normalmente 95, pero aquí tengo que hacer la aclaración. Nivel de confianza significa a la tranquilidad que tengo yo de que al ir a levantar un dato no tenga obstáculos. Vayan a jugar afuera que me molesta y me da envidia. Váyanse ustedes a jugar afuera. ¿A qué vienen a jugar al curso? ¿No? Ya. Entonces, ¿qué es Z? Es la confianza que yo tengo para tomar un dato. Por ejemplo, voy a encontrarme con todos los productos para tomar las medidas, sí o no, sí, porque estamos en producción. Pero siempre va a haber una dificultad del horario, del técnico, lo que sea. Por eso que no es 100%, es 99%. ¿De acuerdo? Pero no confundir con esto. No confundir con esto. Si esto es 95, si este o este es 95%, por lo tanto Z, 1,96, 90. Esa es la confianza de poder encontrar la información. Yo le voy a dar un ejemplo. Tenía mi empresa que hacía encuestas. Trabajaba con los políticos, hacía encuestas políticas. Pero me tocó trabajar con Record. Record es la fábrica de camisas. Y me dijo, señora, yo quiero ver cuál es el nivel de reposición de las camisas en los hombres. Entonces, no sabíamos cómo preguntar, decirle, ¿cada qué tiempo se cambia la camisa? ¿O cada qué tiempo usted compra la camisa? Es bien delicado, ¿no es cierto? No puede uno, en las cosas personales, no puede uno preguntar. Cuando alguien me pregunta una cosa personal, yo les hablo con cualquier idea. Contesto con la educación de cualquier cosa, ¿no? Entonces,
desgraciada vida lo han visto porque su vecino se cambia camisa, ¿no ve? Pero él respondía lo que él hacía por su vecino. No era tan válida la información, pero ya había información. Él opinaba de lo que le sucedía, porque a su vecino nunca le preguntó ni sabía, ¿no? Desde su perspectiva respondía a lo que queríamos saber, ¿no? Entonces, en ese tipo de información, la confianza es muy baja. Se puede trabajar con un 90%. 85% de confianza. A eso se llama nivel de confianza, donde no estás seguro que al levantar la información estén declarando la verdad. Algo declararon, pero ya no era tan cierto, ¿no es cierto? Muy bien. Pero tampoco me iba a decir, yo me cambio cada día una camisa, por decir. No me iba a decir. Aunque fuera así, ya le importa a usted, ¿no? Entonces, ese es el nivel de significación. El error es el que uno comete al manejar la información. Por ejemplo, yo siempre les he dicho a ustedes que conviene medir de metro en metro la tela. Voy a comprar una manguera, digamos, ¿no? Yo lo veo en las construcciones, no compran de metro en metro, tienen un rollo de 100 metros. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque realmente son 100 metros. Y si le haya comprado por metro, deme de 100 metros y míramelo de metro en metro, podría ser que salga más de 100, o como puede salir que salgan menos de 100, porque ha cometido un error en la medición. Por más de que pongan al medio, yo lo veo en las telas, ¿no? Y le miro su mano, si lo dobla para cortar, lo hace así o lo hace así. Nada más, ya es la diferencia. Cuando agarra y lo pone así, y para cortar, para medir lo pone, para cortar lo hace así, me está ganando 2 centímetros. O me está regalando 2 centímetros, no sé. Entonces, ese es el error. Y no es lo mismo que la confianza. ¿Han visto? Que no es lo mismo que la confianza. Entonces, los errores se miden siempre entre 0 hasta el 10%. Y lo común es tener un error del 5%. Pero eso no quiere decir, por eso estoy aclarando, que este 95%, el error del 5% no es complemento de este. Estoy dando el concepto. Por eso a los tesistas les digo, a ver, explícame qué es. Y veo que hace no es el complemento, no, Choquito, no es. De repente que el error no es el 5%, de repente que es menos, el 2%. ¿No? En el censo, por ejemplo, el error fue del 2%. Los chicos al llenar la boleta se equivocaban en las casillas. ¿Y qué significa que el error sea menos? Significa que la muestra va a ser mayor. Sí. Si el error es menor, la muestra crece. Y al crecer la muestra, tienes una información más confiable. A mayor muestra, mayor información confiable. ¿No ven? ¿Está bien? Entonces, fíjense que son dos cosas diferentes. Pero que cuando hacen la tesis lo cambian. Una señorita me dijo, ingeniera, yo tuve no sé si les conté a ustedes, pero ella había hecho la tesis para ver cómo influía la propaganda de Leche Nido en los espacios de la telenovela, no sé qué, hace años, antes no había TikTok, no había WhatsApp, no era la tele, no sentaba ahí, gente que vive, pues. Hay gente que anochece, amanece y ya tiene enfermedad de articulación con el cerebro. ¿Verdad? Pero antes era sentado a la tele, la novela, ¿no? Pero la tesis de esta niña era que cómo influía la propaganda en medio de las novelas para la compra de ese producto. Y vino, parece que ya no sabía qué hacer. Y me dice, ingeniera, estoy con esta tesis y no termino, pero no
sé qué voy a hacer. Bueno, a ver, contame, me dicen, al final me dice, ¿cuál es tu muestra? Son altísimos, he pagado no sé cuánto, bueno, de menudo, no se sabe allá. Entonces me dice, me ha dicho tal profesor que debo tomar una muestra del 5% de la población. Error, peor en producción. Gastó harta plata, tenía más de 6.000 encuestas. Y antes se pagaba por las encuestas. Ahora es fácil por el Google Forum, ¿no? Que es una mentira también, no tiene mucho error ese Google Forum. No, claro. También para decir que echar la fiesta o no, decir sí o no, va, eso está bien. Pero nunca hagan eso. No es el 5% de la población, porque dice eso. No es, calcule su muestra, calcule y verifique si es correcto. Además, si usted va a una defensa de un trabajo así, le dice, mi muestra del 5% de la población, vaya a dormir si le dice. Chao. Error. No puede, eso no es un valor científico. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya sabemos calcular la muestra. Esta es para una variable, más abajo la misma para una proporción solamente, creo que aquí está. A ver, esa es la sí, para la proporción está también la muestra. Aquí está la muestra. Mire ustedes, cambia P por Q, nada más que mitad de la respiración. P por Q, ¿sí? Ahí cambia. Muy bien, entonces las fórmulas para el cálculo de las ya vamos al resumen de las fórmulas. Para el cálculo de los intervalos, con el parámetro de la media están las fórmulas, la varianza con el C cuadrado lo vamos a hacer. Para la proporción están los intervalos, para la diferencia de medias están. Nosotros hacemos diferencia de medias para comparar dos procesos o dos talleres diferentes, para cambiar, para estimar las varianzas también, y para la estimación de dos proporciones diferentes. Entonces, el otro tema que tenemos que ver, la prueba de hipótesis. Como ya hemos planteado, sabemos plantear la hipótesis, siempre se plantea primero la hipótesis nula, ahí está, H0, la hipótesis alternativa, se plantea para las proporciones, ¿sí? Se plantea para las variables y se hace el ensayo de la hipótesis. El ensayo de la hipótesis, calcular el Z, y el Z tenemos para el Z, el T, porque el Z, porque normalmente las pruebas deben ser de muestras significativas, quiere decir mayor a 25, por lo tanto se maneja el Z, ¿verdad? Y vemos si aceptamos o rechazamos las hipótesis que se calculan en base a las variables o en base a las proporciones. Lo más. Entonces los ensayos de hipótesis hay de dos, hay un ensayo bilateral que es en ambos lados y hay un ensayo unilateral que es a la izquierda o a la derecha tal como se muestran los sesgos. Lo que más hacemos nosotros en calidad es un ensayo bilateral, también se hace unilateral, entonces es lo que más se hace, ¿no? Muy bien, por ejemplo es un ensayo unilateral hacia la región de la izquierda, ¿vale? Aquí tenemos un ensayo bilateral, izquierda o derecha, podemos entrar y se cometen dos errores. En este caso es importante saber que se cometen dos errores, que son tipo 1 y error tipo 1. ¿Qué es el error tipo 1? El error tipo 1 es rechazar la hipótesis nula como si fuera mala.
hipótesis nula. Y como consecuencia se condiciona la alternativa. ¿Está bien? Entonces tenemos el error tipo 1, tipo 2. Ahí está. Tipo 1 cuando se miren aquí está en el libro. La hipótesis es cuando se rechaza la hipótesis nula que es verdadera. ¿Por qué verdadera? Estás rechazando como si fuera falsa, pero hay elementos positivos. Cuando el error tipo, cuando se acepta la hipótesis nula que es falsa, estás aceptando como si fuera todo verdad, pero hay cosas que no son correctas. A eso se llama. ¿De acuerdo? Vamos a entrar entonces a la prueba. Hay pruebas de media, prueba la media, se prueba la proporción, se prueba de forma bilateral en ambas cosas, también unilateral. Se prueba la varianza con el chi cuadrado y no con la z, aquí está el chi cuadrado. La varianza es cercada. Y como es cercada, no le conviene mucho a la normal, al proceso de calidad, pero lo vamos a hacer. Las proporciones también se estima hipótesis, ¿no? Se plantean las hipótesis. También el ensayo por ejemplo, bilateral, porque es diferente. Siempre que se llama diferente es bilateral. Siempre la hipótesis nula siempre es igual. Y la alternativa va en contra de ello, ¿sí? La alternativa puede ser diferente, pero diferente quiere decir que sea menor o mayor, diferente. Pero puede ser menor o puede ser mayor. Entonces, esa es la hipótesis. Si es menor solamente o si es mayor solamente, la alternativa es un ensayo unilateral. A la izquierda o a la derecha. Ahí tenemos algunos criterios para trabajar con las hipótesis que solamente dependen del nivel de confianza. Están los intervalos, ejemplo, y los parámetros para estimar. Con todo esto ya nosotros entramos directamente a trabajar con el solo. Son ejercicios que ya están resueltos. Para variables, para medias, para todo está resuelto. Ahí está el planteo de las hipótesis. Aquí tenemos cuando son la hipótesis nula es igual, las demás pueden ser lo que dije hace rato, ¿no? Cuando la hipótesis nula siempre será igual y las demás pueden ser diferentes, mayores o menores. En las varianzas siempre la hipótesis nula será igual y las demás serán diferentes. En las proporciones siempre la nula será igual y las demás serán diferentes, mayores o menores. Aquí tenemos en la comparación de las medias también siempre la nula es igual y las demás son diferentes. Muy bien, usamos el software, creo que ya no nos dan ahora. Sí. ¿Seguimos? A ver, SPS. ¿No quiere? ¿A quién ir a la fiesta? No, tampoco. Vamos a entrar el viernes, entonces hay taller. Vamos a hacer el software y hacemos el taller. ¿Qué quiere decir? Que tienen que tener cargado los ejercicios. ¿Listo? Taller viernes 20, capítulo 4. He dicho que el viernes habrá taller de máquinas hasta, no hay el capítulo 4, hasta el capítulo 4, porque eso se va arrastrando, no es solo el capítulo 4. Vamos a ver media desviación que vimos del 2, probabilidades que vimos del 3, entonces no es el capítulo 4, hasta el capítulo 4. Taller hasta el capítulo 4.